Buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro programa. Hoy contamos la presencia del doctor Willy Molina, traumatólogo especialista en cadera, y con él vamos a conversar un tema tan frecuente en la consulta médica como es el dolor de esta articulación. Para ello vamos a continuación con una cápsula sobre este tema. Dolor de cadera. Es cualquier dolor que se presente en o alrededor de la articulación de la cadera. Es posible que usted no sienta dolor directamente sobre dicha zona. Puede que lo sienta en la ingle, el muslo o en la rodilla. Sus causas. El dolor en la cadera puede ser causado por problemas en los huesos o el cartílago. Incluso, las fracturas pueden causar dolor repentino y agudo. Estas lesiones pueden ser graves y provocar grandes problemas. Son más comunes a medida que las personas envejecen, porque las caídas son más probables y los huesos se vuelven más débiles. Otra de las causas puede ser infección en los huesos o articulaciones, osteonecrosis de la cadera, artritis, bursitis, dolor al levantarse de una silla, caminar, subir y conducir, síndrome del tracto iliotibial, distensión muscular del flexor de la cadera, síndrome de pinzamiento, distensión muscular de la ingle, síndrome de cadera en resorte. El dolor que se siente en la cadera puede reflejar un problema en la espalda más que en la cadera en sí. Arrancamos con nuestro programa hablando sobre una patología, como mencionamos, tan prevalente y frecuente en la consulta diaria como es la problemática de la cadera. Y para comenzar me gustaría un poco que la gente conozca qué es la cadera, a qué nos referimos anatómicamente cuando hablamos de la cadera, porque es una articulación específica que deberíamos saber por qué está compuesta, doctor. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Claro que sí, es muy importante identificar el dolor de cadera, ¿no? Mayormente se confunde cadera con columna. La articulación de la cadera está compuesta por la articulación coxofemoral, la cabeza femoral, y un cotilo, que es el techo que envuelve la cabeza femoral, ¿no? Y el dolor de la cadera mayormente es en la ingle. Cuando el paciente dice tengo un dolor de cadera, es ingle, muslo, que irradia un poquito a la región del trocánter o región glútea, ¿no? Repito, es muy importante identificar el dolor de cadera y no confundir con el dolor de columna, que es el dolor de columna lumbar, ¿no? La parte de hecho, con el doctor Molina compartimos muchos pacientes, patología de columna y de cadera, y que es muy frecuente, por ejemplo, que en mi caso, pacientes de columna llegue, doctor, me duele la cadera, con la mano acá en la espalda. Entonces, aclarar que la articulación de la cadera es una articulación que está acá adelante, como dice el doctor Molina, en la ingle, y genera un dolor en esa región. No es que la cadera está en la parte de atrás. Para la gente, toda esta parte de atrás es cadera, y en realidad no lo es, ¿no? Es así, querido Diego. Por eso es importante identificar el dolor de cadera, ¿no? Para ver cuál es la patología y cuál es la molestia que tiene el paciente. Entonces, para que la gente por ahí lo entienda de una manera más fácil, entonces la cadera es la articulación del fémur que tiene una pequeña pelotita que es la que gira, que es la cabeza, sobre una cavidad que es básicamente el acetábulo, ¿no, doctor? Es así, querido Diego, es la articulación coxofemoral. Exactamente, ¿en qué situaciones, para que por ahí la gente sepa, es utilizada? Es muy importantísimo, sabemos, en la marcha, que es la que recibe la carga a la hora de estar parados, caminar, ¿no, doctor? ¿Cuál es la función de la cadera fundamentalmente? Mira, es muy importante identificar mayormente los dolores, ¿no? La función es poder realizar la deambulación, los movimientos de abducción, ¿no? De aducción, flexión, rotación interna, rotación externa. La verdad que la cadera es una de las articulaciones más completas del organismo, ¿no? Y es por eso cuando tiene alguna molestia o algún dolor, es una articulación que también provoca mucho dolor en el organismo. Exactamente. Entonces, por ahí, para que la gente vaya orientándose y sabiendo si tiene o no un problema de cadera, si el paciente siente un dolor acá en esta región del muslo, un poco la región indilar, al caminar mucho, ¿puede ser la cadera? Sí. El paciente que te dice, doctor, estaba recostado, no me puedo levantar o estoy muy agachado, mayormente ese es un dolor de columna, ¿no? Porque es un dolor en la región posterior de la espalda baja, como decimos. El dolor de cadera es un dolor que es mecánico. Siempre yo comparo con el auto o con la goma pinchada,
¿no? Que cuando el paciente, mientras más camine, mientras más mueva la articulación, acuérdense que no tenemos una congruencia articular, entonces el hueso choca con hueso. Y mientras más camine, más mueva la articulación, el paciente va a tener más dolor. Entonces es un dolor mecánico, ¿no? Entonces, por ahí para complementar, el dolor mecánico significa un dolor a ciertos movimientos, ciertas posturas, y fundamentalmente la cadera tiene que ver con la marcha. En reposo generalmente no suele doler, ¿no, doctor? Tal cual. El paciente con el reposo siente una mejoría en la cadera, ¿no? Porque no hay esa fricción. Exactamente, entonces aclarando que la fricción fundamental se da al parado, a la bispeditación, y por supuesto al caminar, al deambular, que es la característica de aparición del dolor de la cadera. Entonces, ya sabiendo esto, podemos por ahí acudir al especialista para que por supuesto nos haga una evaluación necesaria y corrobore si efectivamente tenemos un problema en la cadera. Y ya, doctor Molina, en el consultorio, ¿qué maniobras puntuales usted podrá hacer para corroborar el diagnóstico de un problema de la cadera, por ejemplo? Hay unas preguntas claves, Diego, que uno se le hace al paciente, ¿no? Como para ver si él tiene movimiento o no en la cadera. Una de las cuales, por ejemplo, puede cortarse las uñas. Mayormente el paciente con una patología artrósica de cadera no tiene movimiento para realizar la flexión o poder agacharse, entonces le cuesta mucho poder llegar a los pies. Entonces una pregunta clave es: ¿puede cortarse las uñas? ¿Puede ponerse las medias solo? ¿No? Entonces ya esas dos preguntas claves, por ejemplo, nos dan pauta cómo está el paciente. Posteriormente nosotros ponemos al paciente en la camilla y hacemos unas maniobras en flexión, rotación interna y rotación externa. Entonces ya con eso nos podemos dar cuenta si el paciente tiene movimiento en la cadera o no tiene. Y otra maniobra es el movimiento rolido, que está con la pierna extendida y vemos si tiene una ligera rotación interna o externa, ¿no? Hay una maniobra también que se llama la maniobra de Thomas, que es una flexión contralateral de la otra pierna para ver en cuántos grados está trabada la cadera. Entonces ahí nosotros podemos saber en qué parte está trabada la cadera y cuánta angulación tiene, ¿no? Bueno, interesantes maniobras que nos orientarán, y sobre todo al médico, para ver si estamos ante un problema de la cadera. Y por supuesto, luego que conversaremos en los siguientes bloques, hay ciertos estudios que van a ir corroborando, sobre todo de imagen, si efectivamente estamos ante un problema de la cadera. Ya habiendo examinado, como dice el doctor Molina, y teniendo la sospecha del diagnóstico de cadera, nos gustaría que hablemos de una patología tan frecuente como es la artrosis de cadera, que es quizás una de las que más genera dolor a nivel de esta articulación. ¿Cómo, hablando de manera general, cómo es el proceso de artrosis? ¿Qué es artrosis? Porque la gente por ahí confunde el término artrosis con artritis. Entonces, explicarle a la población que cómo es el proceso de artrosis que se puede generar en la cadera. La artrosis es un desgaste de la articulación, ¿sí? Es una articulación que se ha ido gastando progresivamente, se llama algo degenerativo, ¿no? Que con el tiempo el cartílago se va gastando y, como te digo, llega un momento que ya no tenemos cartílago y empieza a chocar el hueso con hueso, ¿no? Ya no hay espacio articular y eso provoca el dolor del paciente, ¿no? Ahora, si queremos identificarlo con el dolor, por ejemplo, artrítico, el paciente en una artritis tiene movimiento articular, tiene articulación todavía, tiene cartílago, pero es un dolor sistémico, ¿no? Entonces es un poquito diferente. En la artrosis estamos hablando que ya no hay movimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, como mencionamos, la artrosis, como puede ocurrir en muchas articulaciones, la cadera, la columna, el hombro, es un proceso de desgaste, es decir, se gasta la articulación o las estructuras que están dentro de la articulación, y eso hace, como dice el doctor Molina, efectivamente que choque un poco y haya fricción entre el hueso con el hueso, y eso, por supuesto, va a generar dolor. Por ejemplo, si hacemos un estudio tan básico como es la radiografía para identificar la artrosis, ¿qué signos podremos encontrar en esta radiografía para confirmarlo? En la patología de cadera, de todos los estudios, uno de los estudios básicos y realmente que nos sirve para ubicarnos es una radiografía simple. De hecho, es el mejor método por ahí para identificar artrosis, ¿no? Más que algún otro estudio más complejo como resonancia. Y básico. Exacto. Una radiografía de ambas caderas, frente y perfil, con foco en pubis, podemos ver cómo están las dos articulaciones, ¿no?
y algunos signos puntuales de desgaste. Por ejemplo, en la columna tenemos lo que son los osteofitos, los picos del loro, que es característico de la artrosis de la columna. En la cadera tenemos signos similares quizás. Claro que sí. Primero hay disminución del espacio articular, ¿no? Hay esclerosis subcondral, quiere decir que se ve un poquito más blanco en un lugar de la radiografía que el otro, ¿no? Hay también osteofitos, los picos del loro que vos llamás, ya cuando ya la artrosis es mucho más marcada, y también pueden haber pequeños quistes, ¿no? Exactamente, entonces importante, como el doctor menciona los signos radiológicos de la artrosis, por ahí complementar lo que dijo anteriormente, son términos por ahí muy parecidos a la hora de escucharlos, pero son totalmente diferentes lo que es la artrosis de la artritis. La artrosis es un proceso degenerativo, de desgaste a nivel de las estructuras, mientras que artritis es un proceso inflamatorio, y que generalmente si hay un proceso inflamatorio tiende a ser, a veces asociado a problemas reumatológicos, tiende a ser sistémico. Es decir, no es que solamente va a afectar a las caderas. Muchas veces el paciente con problemas artríticos inflamatorios tiene dolor en las caderas, tiene dolor en las columnas, en las rodillas, en los dedos de la mano, en las muñecas. Entonces eso es importante diferenciarlo, y por ahí para ello es importante primero acudir al especialista en la articulación, en traumatología, y nosotros ya dependiendo del caso veremos si derivamos a un reumatólogo para confirmar estos procesos artríticos que tienen un origen diferente al desgaste. Hay desgaste de alguna manera, pero tiene un origen sistémico, como dice el doctor, ¿no? Es muy importante, Diego, la pregunta clave, ¿no? Señor, ¿qué le duele? Me duele, doctor, la cadera. ¿Y le duele algo más? Sí, doctor, también me duele la rodilla. ¿Y le duele algo más? Sí, doctor, me duele un poquito también la muñeca y los dedos. Cuando hay un dolor en más de dos articulaciones, siempre hay que pensar en algo sistémico. Y peor si no hay un antecedente, algún trauma, ¿no? Entonces va un poquito de la mano, ¿no? Perfecto, muy interesante la aclaración del doctor. En esta primera parte, donde hablamos un poco de generalidades de la cadera y del proceso artrósico que se puede generar a nivel de esta articulación. Ya en el siguiente bloque trataremos de hablar de problemas de la cadera que afectan sobre todo a la población infantil. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Continuamos en este siguiente bloque. Estamos con la presencia del doctor Willy Molina, traumatólogo, especialista en cadera. Entonces, en esta primera parte estuvimos hablando de generalidades de esta articulación, cómo está compuesta anatómicamente por la articulación coxofemoral, es decir, parte de la pelvis que forma un acetábulo, que es básicamente una cavidad donde se recibe la cabeza femoral, y eso es la que genera el movimiento. Estuvimos hablando un poquito del proceso artrósico que se puede generar a nivel de la cadera, que es una de las principales patologías que genera dolor a esta articulación, que es básicamente el desgaste, ¿no?, que se puede producir. Mencionamos un poco también la diferencia entre proceso artrósico y artrítico. Artrósico claramente es un proceso de desgaste de la articulación, mientras que artritis es un proceso inflamatorio que muchas veces está asociado a problemas de otra índole como los reumatológicos. Ya en esta segunda parte queremos enfocarnos un poco en el dolor o patologías de la cadera que pueden afectar a los niños, que de hecho gran parte de los problemas que muchas veces son identificados en adultos y que suelen ser severos, comienza en esta etapa evolutiva de nuestra vida, ¿no?, que es en la infancia, ¿no? Así es, querido Diego. Hoy en día hay muchas patologías que se pueden ya detectar en los niños, y con un buen control y en un tiempo exacto
se puede prevenir a que en adulto lleguen a tener una degeneración articular en la cadera, ¿no? Y como conversaremos a continuación, muchas veces hemos visto en la consulta ya con los pacientes secuelas no tratadas de estos problemas de niños que son secuelas severas, ¿no? Así es, querido Diego. Una anécdota para contarte. En noviembre estuve en Colombia un mes y fui a Pasto, que es una ciudad de altura, y vi que había mucha displasia de cadera, ¿no? Entonces ellos están combatiendo la displasia de cadera con estudios preventivos, ¿no? Tratamientos en niños, y la altura, por ejemplo, es una causa, digamos, no anatómica, pero sí para que haya aumento de esta patología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la altura los papás o las mamás los envuelven en el aguayo y eso hace que abeduzca, ¿no?, el tema de las caderas y produzca que haya un aumento de índice en displasias de cadera, ¿no? Interesante dato que la verdad que yo no lo tenía presente, pero claro, hay ciertas posturas o ciertas situaciones asociadas a costumbres propias de cada lugar que pueden influir en el desarrollo. Entonces claramente un problema de postural de que pueden tener los padres con los hijos puede generar unas alteraciones anatómicas, mecánicas, que pueden derivar en estos problemas serios que son las displasias de la cadera. Entonces, interesante dato que nos aporte el doctor. Pero me gustaría que vamos con algo un poco más general. Por ejemplo, el padre, madre, ¿cómo puede identificar así a grandes rasgos que su hijo está teniendo algún problema de la cadera? Quizás en la marcha, al caminar, al pararse. ¿Cómo puede decir algo, lo veo algo raro en mi hijo, tengo que llevarlo al especialista? Porque muchas veces la medicina comienza en casa, ¿no? Así es. Hay pequeños datos que vamos a dar y que el papá se puede orientar. Por ejemplo, uno lo cambia todos los días al niño, entonces ver los pliegues. Si un pliegue es simétrico con el otro. ¿Los pies acá de la parte inguinal? La parte inguinal, y si vos le das la vueltita al bebé, los pliegues en la parte del muslo. Mayormente cuando hay una patología en una cadera sobre la otra, mayormente la cadera afectada está un poco contraída, ¿sí? Y está cortada. Eso hace que en la región posterior del muslo se formen pliegues. Entonces, si uno compara una nalguita con la otra, un muslo con el otro, hay un muslo que tiene mucho más pliegues que el otro. Entonces, eso es una pauta de alarma como para que el papá lleve al niño con un traumatólogo infantil. Y eso, por ejemplo, ya se puede identificar básicamente en los recién nacidos. ¿En qué edad más o menos podemos ver ese tipo de recién nacidos, pero más o menos uno los va viendo entre 3 a 6 meses, ¿no? 3 a 6 meses. Tal cual. Correcto. Y como te digo, ver la patología y consultar con el especialista para hacer unas radiografías y hacer mediciones en estos casos, ¿no? Exacto. Otro signo que uno puede ir viendo, digamos, es el acortamiento. Si uno compara uno con la otra, muchas veces una piernita es mucho más corta que la otra, ¿no? Y cuando uno le pone el pañal al niño, agarras las caderitas, la parte glútea, y el papá siente un resalto, dice, yo aquí siento que la caderita baja, siente un crook. Cuando uno escucha un pequeño sonido o una pequeña, como un roce en la parte glútea, en la parte lateral de la cadera, tenemos que signo de alarma como para que el niño vaya a una consulta, ¿no? Como te digo, la verdad que en la mayoría de los pacientes, si estos son detectados a tiempo, se puede prevenir y puede hacer un buen tratamiento y no llegar a un trastorno articular en un futuro, ¿no? La verdad que es muy interesante los datos que nos aporta el doctor Molina, y que como padres podemos ir identificando a nuestros hijos y orientarnos, como dijo, alguna aparición de ciertos pliegues en la región inguinal, a nivel del glúteo, acortamiento un poco de la pierna, que muchas veces nosotros como padres podemos visibilizar y quizás ya con eso orientarnos a que nuestro niño está ante un problema de la cadera y por supuesto llevarlo al especialista para que le haga los respectivos estudios, maniobras para corroborar. Por ejemplo, en el recién nacido, que lo estudiamos en medicina y se lo hace el pediatra muchas veces que recibe al niño, son ciertas maniobras para ver algunas patologías específicas de las caderas, que son las maniobras de Barlow o Ortolani, que son muy frecuentes estudiadas en la medicina. ¿En qué consiste esta maniobra y qué problema podemos identificar con esto? Justamente estas maniobras ya lo hace el especialista para ver si hay una subluxación de la cadera, ¿no?
Entonces la maniobra de Ortolani es ya cuando está fuera la cadera y el especialista hace una leve abducción de la cadera y trata con un resalto de volverla a su lugar, ¿no? La otra maniobra es viceversa, ¿no? Uno trata de sacar la cadera o ver si subluxa para ver si hay una inestabilidad en la cadera, ¿no? Son dos maniobras básicas que le hacen los traumatólogos infantiles, ¿no? Que con esto ya podemos tener más o menos una idea de cómo está la cadera. Y esto está asociado muchas veces a lo que se denomina como patología de luxación congénita de la cadera. Sí, así es, querido Diego. Entonces esta luxación, bueno, al ser congénita, el paciente ya nace con esta predisposición y con esta alteración anatómica. ¿Hay algún otro factor o es netamente genética este tipo de evolución? La mayoría de los pacientes genéticos, ¿no? Perfecto. Y hablando de algunos otros problemas de la cadera que ya pueden ir identificándose un poco más avanzada en la edad infantil, por ejemplo, tenemos las displasias. ¿En qué consiste o qué término displasia para que la población entienda? Displasia hablamos cuando la cabeza no está en su lugar, cuando la bola de la cabecita femoral, decimos así como para que la audiencia nos entienda, cuando la bola no está dentro del cotilo, dentro del techo. Y bueno, hay diferentes grados, ¿no?, de displasia, cuando la cabeza sobresale un poco, cuando la cabeza está mucho más arriba, cuando la cabeza ya sale completamente, ¿no?, de la parte del cotilo, del techo, y ya cuando la cadera o la cabeza femoral está arriba, ¿no? Son grados de displasia que se los ve con el tiempo y bueno, el tratamiento es muy diferente en cada una de estas patologías, ¿no? De hecho, me ha tocado, sin duda que usted más, doctor Molina, ver pacientes adultos, con alteraciones, dolor a nivel de la cadera y básicamente la cabeza del fémur ya insertada en la parte de lo que es el hueso ilíaco, arriba, totalmente una situación diferente donde debería estar corroborada. Y de hecho tengo una paciente que sorprendentemente con poca sintomatología le duele en ciertos movimientos al caminar y por rutina hacemos una radiografía de cadera pensando que quizás fuera un problema artrósico y efectivamente la cabeza está insertada en la parte de la pelvis, no en el acetauro donde debería estar, y sorprendentemente el paciente está caminando. ¿Ha habido casos similares o ha visto que sorprenden este tipo de evolución? Lo que pasa, Diego, es que como esto es tan progresivo y la cadera es noble, sí, la cadera hace un neocotilo, que quiere decir, hace su nueva casa en el lugar donde se está quedando, por más que sea fuera del cotilo. Entonces el paciente llega a acostumbrarse con el tiempo, ¿no? Probablemente este paciente no tiene una actividad física, ¿no?, normal, pero el paciente lo que es caminar no le molesta y, como vos decís, le duele muy poco, ¿no? Pero llega un momento que ya llega mucho dolor y es ahí cuando consulta por este tipo de patologías, ¿no? La verdad que es muy interesante lo que nos dice el doctor. Y otra patología que puede darse también en niños son los pinzamientos femoroacetabulares de la cadera. ¿En qué consisten estos? El pinzamiento femoroacetabular de la cadera es algo nuevo, algo que se está estudiando mucho más y interviene en lo que es preservación articular. ¿Qué quiere decir? Evitar que esa cadera llegue a una artrosis temprana. Estamos hablando de pacientes jóvenes de entre 15, 20, 30, 40 años. ¿Qué es el pinzamiento femoroacetabular? Ya la persona viene con una forma de la cabeza, con un cuello aumentado de tamaño. Entonces es una cabeza que tiene una jiba, ¿sí? Y eso hace que cuando el paciente flexione y rote para adentro la cadera, esa jiba choca con el techo. El cuellito choca con el techo y con el tiempo lo va desgastando progresivamente. Hay dos tipos, puede ser tipo CAM, que es el que yo te cuento, que tiene jiba en el cuello y que es el que va chocando y va gastando, o puede ser tipo pincer, que cuando el problema está en el cotilo puede ser normal, pero hay cotilos que tienen mucho más punta. Una saliencia, por así decirlo. Una saliencia, entonces el cuello choca en la punta del cotilo y eso va desgastando la articulación con el tiempo, ¿no? Puede ser que sea un desgaste temprano o puede ser que sea un desgaste ya cuando hay una lesión labral. ¿Qué quiere decir lesión labral? El labrum es como el menisco en las rodillas. Un amortiguador, digamos. Exactamente, ¿no? Y tanto chocar la cabeza con el techo desgasta ese labrum
Y eso provoca una lesión laboral también, ¿no? La verdad que este bloque enfocado en por ahí patologías que pueden detectarse en recién nacido, en la infancia, son bastante útiles para la población para que pueda comenzar a identificarlos en casa y por supuesto derivarlos al especialista y se corroboren este problema y se eviten alteraciones en la edad adulta que suelen ser bastante serias, como vamos a ver a continuación. Ya en la tercera parte continuaremos hablando de múltiples patologías que también llegan a afectar esta articulación. Seguimos en esta tercera parte de nuestro programa con el doctor Molina, traumatólogo especialista en cadera, en el cual estuvimos discutiendo los problemas referentes de esta articulación, la parte anatómica, sin duda la artrosis, que es uno de los problemas más frecuentes y generadores de dolor a nivel de esta articulación. En la segunda parte hablamos algo muy importante que debería ser identificado por los médicos y muchas veces ayudados por los padres a temprana edad, que son los problemas básicamente que se presentan de la cadera en niños, como las displasias, las luxaciones congénitas, que es importante saber reconocerlos a edad temprana, porque muchas veces cuando pasan desapercibidos y reconocidos ya en edad avanzada, en edad adulta, suelen ser ya de tratamiento quirúrgico y muchas veces requiere un tratamiento quirúrgico complejo, ¿no? Ya en la tercera parte nos abocaremos a diversas patologías que afectan la cadera y que sin duda pueden llegar a generar dolores e incapacidad. Uno de ellos es por ahí la osteoporosis. La osteoporosis, la gente muchas veces ya llega al consultorio con el diagnóstico de osteoporosis. Doctor, tengo osteoporosis y me duele la cadera. No, aclararle que la osteoporosis es un proceso, de cierta manera, para que entienda la gente, de descalcificación del hueso, pierde su arquitectura normal, es un hueso más frágil, las trabéculas están un poco disminuidas. Entonces estamos hablando de un hueso más frágil, pero la osteopenia, osteoporosis, que son los grados de descalcificación, por así decir, del hueso, no son generadores de dolor. Aclararle al paciente que no generan dolor en ninguna circunstancia, solamente en una, cuando esa fragilidad que existe en el hueso hace que ante un leve golpe, leve traumatismo, se genere una fractura a este nivel y en este caso por supuesto que va a haber sintomatología específica y dentro de ello que el doctor seguramente tiene mucha casuística son las fracturas de cadera por osteoporosis, que es quizás alguna de las urgencias traumatológicas más frecuentes, ¿no? Es así, querido Diego, las fracturas de cadera hay que resolverlas ese momento, ¿no? Porque el paciente que está con una fractura de cadera se deprime, se escara y la mayoría muchas veces fallece, ¿no? Entonces, si no es una urgencia ese momento de vida, como un infarto del corazón, pero es algo que hay que tratar de resolverlo en las primeras horas, en los primeros días y tratar de no esperar semanas o meses, ¿no? Por los riesgos que hay, ¿no? De un paciente que está en cama, TEP y muchas otras comorbilidades, ¿no? ¿Y cómo suele ser, por ejemplo, en su experiencia y por lo que ve usted, suele ser el mecanismo más frecuente por el cual se producen, sobre todo en los adultos mayores, que es básicamente el grupo donde ataca la osteoporosis? ¿Cuál es el mecanismo más frecuente que usted ha visto a la hora de generar este tipo de fracturas? Mira, como vos dijiste, y hay algo que voy a resaltar, la que siempre pierde un poquito más es la mujer. ¿Por qué? Es mamá, da de lactar, menstrua, entonces es una paciente que en el transcurso de su vida ha perdido mucho calcio. Como sabes, nosotros reabsorbemos el calcio hasta cierta etapa de la vida y después de esa edad es muy poco lo que se reabsorbe, ¿no? Principalmente los cirujanos de cadera no damos muchos fijadores de calcio. ¿Por qué? Porque hay estudios documentados que los fijadores de calcio aumentan el riesgo en fracturas de cadera, ¿no? De hecho, hay una parte específica que son las fracturas por los bifosfonatos, ¿no? Tal cual. Entonces, a veces, de cierta manera, los tratamientos, para que entienda la gente, que se dan para la osteoporosis, a veces genera un efecto contrario que facilitan ciertas fracturas, ¿no? Es así, querido Diego.
como te digo, personalmente la mayoría de los traumatólogos y más los cirujanos de cadera no damos fijadores de calcio. Lo que sí les decimos al paciente que tiene que cuidarse, ¿no? Porque es un paciente que tiene, como vos dijiste, disminución de la calidad del hueso, es un hueso frágil y cualquier movimiento, no hace falta que se caiga, muchas veces incluso un movimiento de rotación de la cadera produce una fractura, ya sea medial o lateral de la cadera, y eso produce que el paciente caiga, ¿no? El piso, por ejemplo. Entonces por ahí, bueno, que me ha tocado en la época de la residencia ver el paciente, para que por ahí la gente sospeche seriamente de una fractura de cadera, sobre todo por osteoporosis en gente adulto mayor. Es un paciente que no puede caminar, no puede deambular directamente porque la cadera es fundamental, como mencionamos, para la bipedestación, para estar parado, para caminar. Entonces el paciente queda tirado en el piso y no puede levantarse, ¿no? Es un paciente que no va a poder pararse, ¿no? Porque no hay estabilidad en la cadera. Es un paciente que si uno lo ve y compara las dos piernas, una pierna está más contraída que la otra, ¿no? No puede realizar flexión, rotación interna ni externa por el dolor. Ahora hay ciertos tipos de fracturas que no son muy desplazadas y que el hueso se encaja dentro del otro. Ese tipo de fracturas el paciente sí tiene un poco más de movimiento. Pero como te dije, cuando hay alguna duda, una buena radiografía, con eso podemos hacer un buen diagnóstico. Exactamente. Y bueno, ya habiendo abordado esta parte de la fractura por osteoporosis, ¿qué nos puede aportar sobre las luxaciones? Que por ahí muchas veces es también otra patología frecuente que vemos por guardia. ¿Con qué mecanismos se pueden producir más las luxaciones? Quizás con caída o golpes o accidentes de auto, ¿no? Que es más frecuente que lo produzcan, ¿no? En un paciente añoso es muy difícil que haya una luxación, ¿no? Porque la mayoría de las luxaciones son por algún traumatismo fuerte, ¿no? Brusco, o un movimiento en la cadera extremo, ¿no? Mayormente se ve en pacientes jóvenes, ¿no? O como vos decís, por algún accidente que haya tenido, ¿no? Perfecto. Entonces, que son básicamente, para que la gente lo sepa, urgencias traumatológicas, las fracturas, las luxaciones, hay que acudir a la emergencia porque necesitan ser identificadas, porque muchas de ellas necesitan tratamiento precoz urgente, ¿no? Como vos dijiste, ¿cómo reconocerlo? Mucho dolor en la región inguinal, acortamiento de la pierna, ya puede ser la pierna que esté hacia afuera, o si fue una luxación posterior, la pierna hacia adentro, ¿no? Dependiendo para qué lugar luxa la cadera. Entonces, para resumir, por ahí ante fracturas, luxaciones, claramente el gran signo del paciente no va a poder apoyar la pierna, no va a poder ponerse de pie, no va a poder caminar, y muchas veces al estar acostado vemos, como dice el doctor, un poquito de acortamiento con flexión, es decir, de la pierna, con un poquito de rotación, y ya esos son signos básicamente casi confirmatorios de un problema tipo fractura o luxación a nivel de la cadera. Y habiendo hablado por ahí de estos problemas un poco mayores, hay otras patologías que sí suelen generar dolores a nivel de la cadera, y por ahí incluso se confunden algunos de ellos con dolores a nivel de la columna, que es por ejemplo la bursitis o trocanteritis. ¿Qué es este tipo de patología que es muy frecuente en consultorio sin duda, y a veces suele confundirse con dolor de columna, suele confundirse con dolor ciático? Entonces, y ahí por ello he compartido mucho estos pacientes con el doctor Molina. ¿A qué afecta la trocanteritis, doctor? Mira, la bursitis o trocanteritis, como para que el paciente entienda, así como nosotros tenemos la bolsita en el codo, que cuando uno se golpea se inflama, y tenemos en la región de la rodilla lo mismo, también en la parte de la cadera, en la región lateral, tenemos una bolsita, que es la bursa trocantérica. Es una bolsa que está por fuera del hueso y por algún motivo se inflama, ¿ya? Esto puede ser por un trauma que se inflame, o muchas veces idiopático. No hice nada, doctor, no, pero me duele, me molesta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una cintilla iliotibial que va para abajo, es una cintilla, y muchas veces esa cintilla está tensa, está muy tensa. Esa cintilla comprime esa bolsa contra el hueso y provoca la inflamación. La mayoría de los pacientes, de 10 pacientes, 8 o 9, si el problema es que esto es tenso, ¿qué hay que hacer? Elongarlo. Entonces hay que hacer fisioterapia. Se hace elongación, ejercicios de elongación de la cintilla iliotibial, ¿no? Y un ejercicio, por ejemplo, que nosotros podemos hacer en casa es cruzar las piernas, la rodilla contralateral al hombro,
y hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, van a sentir que toda la cintilla estira, y esos ejercicios de elongación mejoran a que ya no esté tan tenso, y con eso mejora la parte de la bursa trocantérica. El paciente que no mejora con fisioterapia 10, 20, 30, cabe resaltar que la trocanteritis es muy rebelde. No hay que mejorar con 10 sesiones y tampoco que es con masajecito. Hay que hacer realmente una buena rehabilitación, hay que hacer una buena fisioterapia. El paciente que no mejoró con 10, 20, ahí está indicado hacer una infiltración, ¿no? Que se pone un corticoide de depósito y de un dolor de un 10 el paciente mejora un 8. El otro 2 se lo mejora con una buena rehabilitación. La verdad que el paciente quirúrgico es muy poco. En los 5 años que estuve en la subespecialidad en el Hospital Austral, operamos un paciente. Entonces, bastante infrecuente el tratamiento quirúrgico. Entonces, tal cual. Suele ser manejable con tratamiento conservador en base a fisioterapia y medicación. Pero mucha gente, el paciente me pregunta, doctor, ¿por qué me duele? ¿Por qué se irritó esta bursitis? ¿Cuál cree usted que es la causa más común? Como te digo, Dieguito, es idiopático. Mayormente el paciente no hizo nada, pero la cintilla está tensa. Entonces, ¿qué otras pautas tiene que hacer el paciente? No juntar las piernas. ¿Por qué? Porque cuando yo junto la pierna, la cintilla aproxima y está tensa. Entonces, tengo que abrir las piernas. Cuando duermo en la cama, poner una almohada entre las piernas para relajar. Si yo me recuesto, la mayoría de los pacientes, el lado que te duele es del lado que yo estoy en la cama, mirando hacia afuera. Cambiar del lado de la cama. ¿Para qué? Para recostarse del otro lado. Quitarle carga a ese nivel, ¿no? Y no de este lado, tal cual. Entonces, bueno, son consejos importantes que pueden ayudar a prevenir esta problemática. Y un dolor en una localización muy cercana a esto de la bursitis es la tendinitis de glúteo. ¿Cómo es esta patología y cómo la podríamos identificar, doctor? Va un poquito de la mano, trocanteritis, tendinitis de glúteo medio, ¿no? La trocanteritis, nosotros tocamos el trocánter, el huesito. El glúteo medio. Sí, yo le explico a los pacientes, por ejemplo, es la parte más externa de la cadera, la que podemos tocar. No es que está dentro de la articulación, está por fuera, pero muchas veces, suele influir de que es la que tiene menos cobertura entre el hueso y la piel, ¿no? Entonces podría facilitar eso la inflamación. Tal cual, tal cual. Y como te digo, también otra causa, lo mismo, idiopática, ¿no? La tendinitis glúteo medio es un poquito más difícil de identificar, ¿no? Y es mucho menos que la trocanteritis, o sea, el porcentaje es mucho menos. Y bueno, la rehabilitación es lo mismo, la mayoría son rehabilitación, fisioterapia, a no ser que haya una ruptura o un desgarro grande, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, importante este bloque que hablamos de diversas patologías, como algunas serias, como son las fracturas por osteoporosis, otras como las luxaciones, que suelen ser en accidentes, que requieren tratamiento quirúrgico y muchas veces de urgencia. Y otras patologías complementarias, sobre todo de tipo inflamatorio, como las bursitis, son el dolor bastante frecuente en la cara lateral del muslo, o como las tendinitis del glúteo, que muchas veces no son de severidad, pero que requieren un tratamiento que se lo va a indicar el especialista. Ya en esta última parte trataremos de hablar sobre todo los tratamientos de todas las patologías que vinimos conversando en este programa. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Recordarles a la gente que estuvimos hablando sobre la problemática de la cadera con el doctor Willy Molina, traumatólogo especialista en esta región. Hablamos
para recapitular en la primera parte de algo tan importante como es la artrosis, la cadera, que es quizás uno de los problemas más frecuentes que genera dolor a nivel de esta articulación. Tratamos problemas también bastante severos, como suele ser las fracturas por osteoporosis, las luxaciones, que muchas veces son una urgencia traumatológica, requieren llevar de inmediato al paciente a la emergencia para que podamos identificarla, y gran parte de estos casos requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia, básicamente. También hablamos sobre las patologías en niños, muy importante que los padres puedan ayudar a reconocerlas, que son, por ejemplo, las displasias, que son formaciones anómalas que se generan a nivel de la articulación, las luxaciones congénitas, que es importante que los padres se den cuenta con ciertos signos que mencionó el doctor, porque al identificarlas vamos a prevenir problemas que se pueden presentar más severos en edad adulta. Tocamos también la parte de los problemas inflamatorios como la bursitis, los tendinitis glútea. Y para complementar esta tercera parte, antes de hablar un poco del tratamiento, hay otra patología que muchas veces es simuladora de otras patologías que lo vemos con frecuencia, es el síndrome piramidal o piriforme, que muchas veces puede simular dolor de cadera, dolor de columna, dolor ciático, y suele generar bastante confusión, no solo en el paciente, sino en los médicos. ¿Cómo, doctor, podríamos, para que lo aclare, y que cada vez vemos bastante frecuente porque suele estar asociado a personas que están mucho tiempo sentadas y el trabajo de oficina cada vez más frecuente, o básicamente el home office, estar muchas horas sentado, lo facilita? Entonces, ¿cómo podríamos identificar esta patología que cada vez es más frecuente en nuestra consulta? Mira, Diego, lo bueno para mí, sobre todo los jueves que tenemos consultorio paralelo, es que te tengo a vos al lado. Síndrome piramidal es cadera-columna. Como vos decís, es una patología muy difícil de reconocer, ¿no? Es un paciente que viene y te dice: doctor, me duele la nalga, me duele el glúteo, estoy sentado, me duele, la billetera me la saco, la pongo al otro lado, me duele. Y lastimosamente es una patología muy rebelde, que no con 10, 20, 30 sesiones mejora, ¿no? Muchas veces hay que infiltrarla. Una patología prácticamente no quirúrgica, pero muy difícil de rehabilitar, ¿no? El síndrome piramidal quiere decir que es un músculo por donde el nervio pasa a través del músculo, y por alguna causa idiopática el músculo se contrae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un dolor glúteo porque el piramidal, el músculo, está apretando al nervio, y a partir de ahí puede ser un dolor puntual, o el dolor te puede dar un dolor ciático. Entonces muchas veces se confunde, no sabes si tiene una ciática por la columna o una ciática que te está dando el piramidal porque es un dolor irradiado para abajo, ¿no? Muchas veces claramente es un dolor ciático, muchas veces porque el ciático está afectado, comprimido, pero es lo que nosotros llamamos ciatalgia extraespinal, es decir, una compresión del ciático por fuera de la columna, ¿no? Porque el ciático es un nervio que efectivamente nace en la columna, y para ver si es en la columna el problema o básicamente en el glúteo donde está el músculo piramidal, hacemos una resonancia de columna y verificamos que no haya ninguna compresión a nivel del nervio ciático en su nacimiento, que es básicamente la columna, por una causa tan frecuente como es la hernia de disco. Entonces, si descartamos esa parte, entonces ya por ahí nos abocaremos un poquito ya a tratar la parte de esta del piramidal, ¿no? Así es, y nosotros los especialistas en cadera lo que pedimos también es una resonancia, y nosotros lo que nos capta es una pequeña inflamación en la región glútea y en la región del piramidal, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es prácticamente igual que la trochanteritis. Hay que hacer una buena elongación, mucha rehabilitación, mucha fisioterapia, y con el tiempo mejora. El paciente que no mejora es una indicación, y dependiendo del dolor hacer una infiltración y proseguir con el tratamiento de rehabilitación. Pero el tratamiento prácticamente es rehabilitación. Realmente es muy rebelde porque es un músculo profundo, ¿no? Entonces es difícil llegar con las terapias, entonces son dolores bastante frecuentes. Y es un dolor igual que el ciático. Sí, ¿no? sí, sí. Un dolor que el paciente no lo puede tolerar, ¿no? Obviamente que hay grado y no todos los pacientes es lo mismo, pero cuando el piramidal te aprieta, el piramidal es una patología que da mucho dolor. En algunos lugares mencionan como si fuera el síndrome de la billetera, es decir, que facilita un poco el hecho de que uno tenga y se siente sobre la billetera de ese lado, entonces genera una compresión, irritación de este músculo que podría facilitar esta patología, ¿no? Así es, querido Diego, muchos pacientes te dicen: doctor, yo ya cambié del lado de billetera porque a mí me duele ese lado, ¿no? Exactamente, entonces es muy frecuente que lo podamos ver.
En mi experiencia en Argentina, en estos casos muy rebeldes, uno de mis profesores, el especialista en artroscopía de cadera, tuvo algunos casos en los cuales lo resolvió, porque algunos problemas eran obridas que se generaban de alrededor del piramidal, entonces hacía una liberación artroscópica, algunos pacientes tuvieron buenos resultados, ¿no? Sí. ¿Has visto alguno de esos tipos de casuística con esta resolución artroscópica, por ejemplo? No, nosotros no tuvimos ni un caso. Sí tuvimos casos mucho dolor donde hicimos infiltración y yo creo que aquí la clave también es la rehabilitación. Hay que tener un muy buen equipo de rehabilitación que pueda mejorar al paciente, pero no es lo mismo ir a hacer unos masajes a realmente hacer elongaciones, ejercicios, mucho trabajo, ¿no? Donde el músculo elongue y relaje un poco el tema del piramidal. Exactamente. Y ya por ahí hablando del tratamiento específico de su especialidad, doctor, en los problemas severos a nivel de la cadera, como son la artrosis, por ejemplo, como son las fracturas por osteoporosis, las luxaciones, ¿en qué casos indica usted el tratamiento quirúrgico y en base a qué? ¿En qué consiste para que la gente sepa, ¿no? Yo lo que siempre hablo con el paciente es calidad de vida. Ya cuando hay una artrosis marcada y el paciente no puede caminar ni 2-3 cuadras, cosa que antes caminaba 10-15 cuadras sin dolor, hay un momento que se llama romper el momento de no querer operarse, ¿no? Mayormente uno es terco, nadie quiere operarse, ¿no? Por muchas razones, pero llega un momento cuando uno tiene esa palabra calidad de vida y ese es el momento. Soy una de las personas que soy muy optimista con mi tratamiento. Yo creo y siempre hablo que la cadera es una de las articulaciones más ganadoras, ¿no? Porque la evolución es buena. El paciente, por ejemplo, en una artrosis de cadera, si ponemos una prótesis, se opera hoy, mañana se sienta, se para y pasado mañana se va a la casa. Los pacientes no utilizan andadores, a las 2 semanas, entre 2 a 3 ya están manejando un auto. Entonces no es la cirugía de antes. Ha mejorado mucho la tecnología, ha mejorado mucho los materiales, ha mejorado mucho los protocolos. Hoy en día no se transfunde al paciente, no se deja hemosuctor. Entonces es una cirugía mucho más ganadora, ¿no? Siempre les digo a los pacientes que uno no puede decir 100% porque en medicina no es 1 más 1, pero es muy pequeño el porcentaje que puede tener una infección, lo que la gente llama un rechazo, una lesión vasculonerviosa, menos del 1%, de 100 menos del 1. Entonces, como te digo, yo creo que la cirugía de cadera en estos años es una de las que más ha progresado y una de las más ganadoras, ¿no? Y lo que te digo, le cambia la calidad de vida al paciente, ¿no? Sí, por ahí aclarar a la gente que no son cirugías incapacitantes, como muchas veces piensa la gente. Una cirugía ve como algo realmente muy elaborado, la prótesis de cadera. Voy a poder caminar igual que antes, no voy a poder, voy a tener que estar acostado 15 días en cama sin poder caminar. No, ahora la tendencia en la recuperación de todos los problemas quirúrgicos suele ser la movilización precoz, temprana, ¿no? Que el paciente pueda reincorporarse a su vida lo más rápido posible, y es lo que se insiste en la cirugía de columna, en la cirugía de cadera, como dice el doctor Molina, que el paciente pueda mejorar su calidad de vida y reinsertarse a sus actividades diarias lo más pronto posible. Como dice el doctor, al día siguiente de la cirugía ya está caminando el paciente, ¿no? Al día siguiente el paciente se sienta y ya se para y camina sin andador ni nada. Algo que me está pasando con el paciente joven, por ejemplo, yo tengo que frenarlo mucho porque el paciente joven va muy rápido. Entonces el paciente joven ya te corre, muchas veces te quiere jugar fútbol. No es que no pueda hacerlo, ¿no? Pero acuérdense que es una prótesis y la prótesis hay que cuidarla. ¿En qué consiste una prótesis de cadera? Para que la gente entienda, por ahí tiene mucho miedo de qué es la prótesis de cadera. Mayormente, como dijimos, el problema es el desgaste articular entre la cabeza femoral y el techo, que es el cotilo. Entonces nosotros lo que tenemos que cambiar es la cabeza femoral y poner un techo, un cotilo. Entonces nosotros lo que utilizamos es un tallo que va dentro del fémur con una bolita, y esa bolita tiene una congruencia articular con el techo, que es el cotilo. Eso provoca y forma una nueva articulación. Prácticamente se asemeja a una articulación normal. Pero como te digo, lo que hay que recordar más que todo al paciente joven, que es una prótesis, no es una articulación normal. Ya me ha pasado que he tenido pacientes que me han mandado video corriendo en caminadora, jugando fútbol. Entonces obviamente contento, pero bueno, siempre hay que decirle que los deportes de contacto, por ejemplo, en pacientes con prótesis no es indicada, ¿no? Repito, es para tener calidad de vida, poder caminar sin dolor. Ahora, el paciente con prótesis sí puede hacer actividad física. El paciente que ya juega tenis puede jugar tenis doble.
Un papi fútbol con toques puede hacerlo tranquilamente, ¿no? Nadar, patada recta, ¿no? Bicicleta, asiento alto. Caminar y correr, preferible en pasto, no en cemento, por el impacto, ¿no? Entonces son materiales de última tecnología, las prótesis han mejorado mucho, ¿no? Pero hay que acordarse que son prótesis, entonces hay que cuidarles. Y bueno, ciertos movimientos que uno le enseña al paciente que tiene que tener cuidado, ¿no? Y habiendo abordado la problemática del tratamiento de los problemas de cadera, con esto finalizamos nuestro programa de hoy.